antes. Es beneficio para todos, porque el conocimiento funciona y tú ves los resultados cuando todos lo tienen, cuando todos lo poseen, no dos o tres. Sí, Y me sale uno con una grosería, todavía esa persona sigue en política. Bien, estamos ya en Facebook, en vivo. Saludo a toda nuestra gente de Facebook que ya empezaron a vernos ahí, a seguirnos a través del Facebook. Franklin. Y de Twitter. Y de Twitter. Nuestro Twitter, Franklin Cordero. Franklin, anoche, estando yo leyendo ese libro de Guzmán, escrito por Carlos Cepeda, hermano, una ráfaga de tiros terrible en el ensanche Quisqueya. Una vaquerada. Una vaquerada. Y yo me recuerdo, Franklin, porque yo nací un 22 de agosto, que las fiestas patronales siempre empiezan el 22 de agosto de la romana. Y la gente, tú sabes que esto no se habla ni de ese asunto. Por esa pandemia. Hay personas que ni recuerdan que ahora mismo había aparte que ya se olvidó. Fiestas patronales. A la gente, al romanense se le olvidó esa tradición de Santa Rosa de Lima y la fiesta que empezaban el 22 de agosto y terminaban el 31 ya del mismo mes, ¿verdad? Y eso eran fiestas y era sanamente, tú podías ir sanamente al parque, Franklin, y podías moverte e ir al poli, unos lugares donde preparaban para que la gente bailara esas cosas. Y qué bien se disfrutaba la vida en esa época, ¿verdad? Qué bien. Toda noche, el segundo día de las fiestas patronales, pero en toque de queda. De manera imaginaria. De manera imaginaria, día 23. Fiestas patronales de manera imaginaria. De manera imaginaria. Se armó una balacera en Quisqueya, en la ruta B, con la ruta B, continúa la ruta A de Quisqueya. Donde confluyen ahí. Exacto, en ese espacio ahí de tiempo. Y yo estoy esperando en Dios de que haya una cámara por ahí, que haya captado esa película, esa vaquerada. Después nos enteramos, porque el Powell y un grupo de amigos, reporteros, periodistas, fueron al lugar. Y fueron dos policías que fueron heridos por dos delincuentes que estaban atracando a una persona y ellos llegaron, frustraron el atraco. Creo que fue una mujer. Sí, frustraron el atraco y la respuesta de los delincuentes fue, antes de que los policías pudieran siquiera sacar su arma, le cerraron a tiro los policías y cayeron gravemente heridos. Hay uno con un tiro muy peligroso. Como en la cintura. Sí, como en la cintura. Esos tiros ahí son peligrosos, hermano. Porque esos tiros pueden provocar que tú quedes o inválido o hasta mueras. Porque hay unas arterias por ahí que pasan. Y un hueso, el hueso, el fémur, ¿verdad? Sí. Es un hueso que sostiene el cuerpo entero. Y quiera Dios que él no haya sido dañado por esos lugares. ¿Por quiénes? Por dos escorias que andaban en un motor anoche. Escuché a los vecinos que por allá pasaron unos jovencitos sin luz en un Suzuki como azul, porque todavía había luz, había energía eléctrica. Después se fue, pero todavía había luz. Entonces yo le pido a Dios como que haga una cámara o algo así que haya habido por ahí. En cuyo hecho resultó herido un joven que estaba en su casa. Ah, mira, oye. Un joven de 17 años que fue impactado por uno de los disparos. Y estaba en su casa, porque los disparos fueron así alegremente, a lo que coja mi bon. Y fueron certeros, Franklin, porque los dos policías terminaron heridos. Uno se pregunta, en la tranquilidad de su casa, ¿cómo es posible, en pleno toque de queda, donde se supone que la gente tiene que estar en su casa, y donde hay un patrullaje inmenso? ¿Cómo es posible? Salen a la calle a buscárselo, hermano. ¿Pero a quiénes? ¿Pero hasta acá a quiénes? Entonces se están metiendo dentro de la casa, Franklin, a atracar a la gente. Porque es que no hay gente en la calle. Es un toque de queda. No hay gente en la calle. Entonces, ¿a quién era que estaban atracando? Era alguien que estaba en su casa, Franklin. Tú te sientas en la ¿Tú sabes que en la galería. Como quiera hay personas que salen. No, pero tú te sientas en la galería. Sí. Y de fuera te encañó uno de fuera. Señora, tráigame todo lo que usted tenga ahí o le disparo a su hija. Un ejemplo. Esperamos que en el día de hoy la Policía Nacional ofrezca más detalles sobre este hecho, los nombres de los policías, su condición de salud. En el caso específico, vamos a continuar estableciendo contacto con el padre del adolescente de 17 años que resultó herido en este hecho registrado anoche en el sector de Quisqueya. Pero como tú bien dices,
esto no puede quedar impune. No. Tiene que haber una respuesta de la autoridad. Una respuesta. Que los servicios de caliezaje que hay en los barrios, lo que sea, se activen. Porque es el modo. ¿Tú sabes cómo se dan cuenta? Cuando, a través de otros tigres, a través de otros delincuentes, se dan cuenta quiénes cometieron ese hecho anoche. Mira, yo tengo entendido que esos policías lo que tenían eran 15 días aquí en La Romana. Y conocían poco del movimiento que hay. Porque aquí hay un policía veterano que yo no creo que le puedan hacer eso, tú sabes. Que son veteranos, Frank. Son veteranos. Sí, son veteranos. Son veteranos. Y como tú dices, mira, el asunto de caliezaje, tú sabes que en sí, ¿dónde viene el término calié? ¿De dónde? Según Balaguer, calié viene de cuaderno. Sí, de le cahier en francés, en creol o francés. Era el idioma que hablaban los amigos de la otra nación de al lado, de Haití. Y de ahí viene el asunto, porque había que apuntar todo en un cuaderno. Entonces era como una especie de espía. Él escribía todo y después pasaba el cuaderno, lo mandaba al servicio de inteligencia. Pero él era parte de ese servicio de inteligencia. Entonces Trujillo instituyó en el país un sistema así similar. Por eso era que él se daba cuenta de cualquier opinión o lo que pasaba en el país. Hasta un limpiabota hacer un caliente. Un limpiabota. Y por eso la gente tenía la paranoia de que hablaba en secreto, porque tú no sabías si el tipo era un caliente. Porque siempre se decía cuando Trujillo que las paredes se escuchan. Sí, se decía así, la gente tenía miedo de hablar, porque cualquiera, hasta el compadre tuyo. Oye, Kelvin que está ahí sentado, que puede ser un caliente de ese grupo, ¿entiendes? Y por eso la gente hablaba en secreto, bien escondido, así, mira. Pero callado así y mirando por todos lados. La paranoia. Ese mismo servicio que se active ahora con este hecho ocurrido en Quiqueya. Lo tenía Balaguer, pero lo quitaron. Siempre la policía, los organismos de seguridad del Estado, siempre tienen gente en los barrios que le suplen información. Entonces este caso de los dos policías que resultaron heridos, y ese niño, ese adolescente de 17 años que estaba en su casa y fue impactado por uno de los disparos, durante ese tiroteo, eso no puede quedarse así. Que pudo haber muerto el joven. O no debe quedar así. No debe quedar así. Es una frescura. Oye, entrarle a tiro a una patrulla es una frescura. Y eso no se puede permitir. Si eso se queda así, Franklin, tú lo vas a ver otra vez repetición de eso. No, habrá... o lo van a hacer a otro muchacho. Caminaremos por las calles y tendremos que bajarnos los pantalones. Si eso se queda así. Si eso se queda así. Bueno. Entonces, el jefe de la policía no puede permitir eso. Esos muchachos que hirieron a esos agentes, hirieron a esos muchachos, tienen que aparecer. Pero fue algo tan grande que, según el reporte que hubo, hasta la gobernadora Jacqueline Fernández trasladó al lugar, dentro de las investigaciones que se están haciendo. La excelentísima gobernadora, que de ahora en adelante le llamaré así, Franklin. Excelentísima gobernadora, y no por eso no es lambonismo. No, la honorable gobernadora. La honorable, sí. Pero excelente. ¿Saben por qué? ¿Saben que yo vi que estaba esa mujer ayer? No, porque siempre se dice que el excelentísimo es el presidente de la República. Sí. Y vamos a dejarle honorable. La honorable gobernadora. Pero todavía no sabemos si el presidente es tan excelente. Ay, vamos a esperar los 100 días. Pero está bien. Vamos a esperar los 100 días. Al menos él ha estado presente en los diferentes acontecimientos en el país. Mira, ayer se trasladó a la zona de desastre, a algunos lugares, dispuso la entrega de ayuda. ¿Tú sabes lo que yo vi ayer? Yo vi ayer a la señora Jacqueline Fernández montándose en una yola, cargando comida para llevarlo para trasero de Maco. Oye, hermano, mire, me gustó esa acción de ella. Ella no tiene que hacerlo. Pero cuando una gente que están en necesidad ven a su máxima autoridad del pueblo ahí presente, eso lo llena de esperanza, Franklin. Sí. Y ver eso me motivó. Ver eso en Jacqueline me motivó. Sí. Como me motivó ver a Carolina Mejía con el agua casi al pecho en la capital. Con el agua ahí al pecho casi. Metida en un sitio socorriendo a una familia. Eso me motivó. Esos son actos de directivos, ¿verdad? De autoridades, esa es la palabra, que hay que aplaudir, hermano.
Eso hay que aplaudirlo. Sí, porque muchas veces la autoridad desde una oficina envía y dice, dispone cosas, pero muchas veces hay autoridades que ellos mismos se involucran. Es que tú mandas y a veces los subalternos tuyos hacen lo que les da su gana. Sí. Y reparten como les da su gana Sí. esa vaina. Y después el nombre tuyo que tiran por el suelo. Sí. Pero Alguien escribió, parece que Luisa, las redes sociales del gobierno publicaron fotos donde se ve que están empacando, enfundando. No son paquetes, no enfundando los alimentos que serían entregados a las familias afectadas por la tormenta Laura. Y alguien puso, vamos a estar acechando que ningún guardia de eso se vaya a llevar 2 fundas para su casa. Yo digo, pero eso, ¿qué presidente puede? Eso no se puede evitar. Puede evitar que un guardia se lleve 4 o 5 fundas para su casa. Pero también... Ahora, si tú me dices que un alto funcionario del gobierno, ahora si la población escribe en Facebook, vamos a mantenerlo vigilante para que los altos funcionarios del gobierno no roben lo que les pertenece al pueblo. Pero que una persona que esté distribuyendo le den 20 fundas, distribuyendo 20 fundas y coge 3 y se lo lleva para su casa. Eso es inmanejable para un gobierno. No, pero también, ¿cuál es el pecado en eso, Frank? ¿Cuál es el pecado? Porque el guardia tiene su familia también, que seguramente no han comido. Si ese arroz es para comérselo, no hay problema. Ahora, el asunto es lo que hizo un funcionario de aquí, la Romana, que un furgón de pollo le dañó por atrás de la Padre Abreu. Que tenía un furgón en su casa, 2 o 3 furgones llena de compra en su casa. Eso sí es un pecado. Eso no fue por el huracán George. Eso fue en esa época. Por el huracán George. En el 98. En el 98. Usted se guarda, no tenga eso en su corazón. Usted no, se guarda en el 98. Yo tengo... Del 98 para acá, por Dios. No, es que, mira, yo estoy divorciado de la parte del pueblo que no piensa y que vota por amor al arte. No, Franklin. Mi voto vale demasiado y yo no lo he hecho por nadie que no sirva, hermano. Por nadie que no valga un peso, yo no voto. No voto. Un funcionario así no debe ser elegido nunca en este pueblo de la Romana, ni en el país en parte. Oye, tú sabes, un furgón de pollo dañase. Pero eso es noticia vieja. Mira, Franklin, 48 comunidades en el sur incomunicadas. Sí. Por la tormenta. Y hay un grupito que quieren echarle la culpa a meteorología, de que no informó, que no informó, que esto y que lo otro. Y yo te pregunto a ti. Pero ya hay 4 muertos ya. Hubo como 4. Primero, el presidente de la República se reunió un día antes, o 2 días, desde 2 días antes, había reunión en el Palacio y todo eso salía en vivo por la prensa, todo eso, la reunión del COE, el Centro de Operaciones de Emergencia, ahí participaba Gloria Ceballos, la encargada de meteorología, estaba el general ahora, ¿verdad? Méndez. Sí, porque sí, fue ratificado. Lo ratificaron, sí. Aunque él fue muy humilde, Franklin, hay que decirlo. El general dijo que se quedaba con su sueldo de pensión, sí, y que no iba a cobrar el dinero por el servicio. Por el servicio. Sí. Que él iba a ser voluntario. Sí. Y eso es maravilloso. Eso es digno de imitar, hermano. Él hace muchísimas que muchísimos funcionarios nunca han hecho en su vida. Porque mira uno que le dieron como 1 millón de que un bono. Tú sabes lo que es. 1 millón de pesos y que el banco... 1 millón no, 100 millones de pesos, ¿no son? 100 millones. 100 millones. Un bono. Digo, un bono. Usado. ¿Y por qué no le dan 100 millones de un bono al general que tuvo 15 años? Como dirían en la iglesia de Julito de los en Santos, el COE. Usado de diablo. Es una cosa increíble. Usado de demonio. Entonces, la población lo que tiene que hacer, señor, lo que tiene que hacer, porque, señores, la gente no entiende lo que es un fenómeno atmosférico. Porque muchas veces dicen, habrá lluvias, habrá aquello, habrá lo otro. Señores, usted primero tiene que estar al tanto minuto a minuto de la trayectoria de un fenómeno atmosférico, que puede tener una trayectoria ahora y dentro de 2 horas tener otra. Así es. Puede subir, puede bajar, puede seguir la misma trayectoria. Entonces, simple y llanamente, ¿qué usted tiene que hacer? Seguir a la página de la UNAME, Oficina Nacional de Meteorología, en las redes sociales. Seguir al COE, el Centro de Operaciones de Emergencias, por las redes sociales. Seguir a expertos en meteorología, comunicadores expertos en meteorología como John Suriel y también John Morales. ¿Verdad? Que aunque no está aquí en el país, está afuera, pero todo lo relacionado con el Centro Nacional de Huracanes de Miami informa. Entonces,
Hay gente que quiere... Tiene muchos años en eso, John Morales. A la gente hay que decirle que cuando hay una tormenta, que habrá mucha lluvia, van a crecer los ríos y las cañadas. Eso no hay que ser un científico. No hay que ser un científico, que si está cayendo agua de manera permanente, persistente, claro que van a crecer los ríos y las cañadas, y todo lo que esté ahí cerca resultará afectado. Entonces, meteorología aquí no falló. Aquí lo que falló es el hecho de que usted no se mantiene al tanto de las informaciones oficiales. Entonces, traten de buscar otro culpable que no sea meteorología ni el COE. Porque esa gente, eso era a cada momento que había un encuentro. Yo cada rato veía el presidente de la República se reúne con los organismos de socorro del país. A cada momento yo veía eso, y eso salía por los periódicos, salía por internet, salía por la televisión, por todos los sitios. Sí, yo vi esa foto, muy bonita. Sí. Mira, Franklin, Sí. ¿Cómo meteorología puede evitar que una casa se le caiga encima y mate 2 personas? No, eso no puede. ¿Cómo puede meteorología evitar Pero fíjate que que una pared se le caiga encima a una señora Esas de son 37 cosas que años esos y son- su hija y muera? Esas son medidas que tienen que tomarla usted o como familia, por el peligro que representa. Señora, cuando llueve a cántaro, como se dice, de manera persistente, van a crecer los ríos y las cañadas. Si usted sabe que usted vive en un río o próximo a un río, una cañada, usted sabe que va a tener problemas. Hay dos o tres en el Osama que entienden que el río no va a crecer. Que cae, llueve a cántaro y el río se va a quedar normal. Ellos creen como que fue No, el como río- que fue una saliva que echaron. Sí, un río carajo que se junta ya con el Isabelita, se vuelven uno allá y baja toda esa creciente. Oye, ese río de los Amos se junta, el Isabelita cruza el aeropuerto y Güero, ¿verdad? Y sigue todavía, o sea, recoge toda esa agua, hermano, viene hondo, viene con muchísimos disparates, nevera y cosas. O sea, hubo gente que hubo que sacarlo obligado de ahí con las Fuerzas Armadas. Pero está bien, yo escuchaba una señora que decía porque ella no quería salir. Y yo le doy la razón, hermano. ¿Sabe por qué en parte? Porque dejan la casa sola y los delincuentes agarran y se mudan. Y se mudan. O sea, te mudan la casa, se llevan todo. Tú dejas tu casa sola y de repente se va todo el mundo. Entran los delincuentes y cuando tú vienes, que pasó el evento, ahí mismo se fue todo a pique. ¿Por qué? Porque se robaron todo. Todo. Entonces, ¿cuál es el deber? Vamos a sacar las personas, vamos a moverlo del lugar, pues vamos a ofrecerle seguridad. Vamos a dejar militares ahí protegiendo esa zona, ese lugar. Y no así. Hay comunidades todavía incomunicadas. En el sur fue donde más afectó. Aunque en Haití se registran 9 muertos, pero en el sur fue que más afectó. Y es lamentable que todavía hayan lugares como el caso de Padre de las Casas, que todavía no hay un puente que pueda resistir la crecida de un río. Ya nosotros, con la tecnología que tenemos y con el conocimiento que hay y con las grandes compañías como Odebrecht que vinieron al país a construir. Yo recuerdo que en una ocasión en La Romana el puente de la represa se fue y no quedó nada del puente. El río se lo llevó. Eso era un puente viejísimo, ¿verdad? Después construyeron una barcaza, un pequeño puente flotante. Vino otra tormenta y se llevó el río también, el puente flotante. Pero entonces construyeron un puente que tú no te das cuenta ni siquiera cuando pasas por el río, de lo elevado, de lo fuerte que es. Yo creo que ya nosotros tenemos edad de ir trabajando, de ir como país, como nación, de hacer obras como las que hacía Trujillo, caramba. Como hay un bendito puente en San Pedro de Macorís, el puente Ramfi Trujillo. Ese puente ha visto muchos ciclones. Ese puente ha visto muchos huracanes. Ese puente ha visto
mucha tormenta, todavía ni se mueve. El puente Rafa y Trujillo. No se utiliza ese puente porque ya está muy viejo y hay otras mejores vías para tú llegar a San Pedro por la nueva autopista, pero ya es tiempo de que nosotros, pues, como país, como nación, nos fortalezcamos más. Y es mi fe, con este gobierno, con este nuevo gobierno que establece, que empieza el licenciado Luis Abinader, un gobierno que todavía no podemos criticar, todavía no podemos señalar. Un gobierno que para nosotros poder opinar, tenemos que esperar los 100 días de él. Y estamos viendo cambios y estamos viendo buenas decisiones por ahora. Yo no sé mañana, yo no sé pasado, pero por ahora estamos viendo cosas positivas en ese gobierno. Bien, y hablando de la Romana, la región este, gracias a Dios no hubo pérdidas. Aquí la tormenta pasó, pero no dejó daños. Algunos letreros se cayeron y eso, pero no provocó. En Villa San Carlos hubo un caso de un vehículo que un árbol le cayó. Un árbol le cayó encima. Un vehículo de la ruta B. De transporte de la ruta B. Los campos que son de la Romana, como Chabón, por ejemplo, tenemos información de que el río creció mucho, pero nada de daños. O sea, las casas en los campos quedaron, algunos cines y eso, pero nada que conlleve el aporte, la ayuda del gobierno por el daño, por la pérdida causada en esos lugares. Y damos gracias a Dios, porque la Romana es pueblo de Dios. Claro que sí. Y también hay que decir que muchas veces, claro, si es un fenómeno atmosférico que produce una fuerte ráfaga de viento, es posible que viviendas que son vulnerables, sobre todo aquellas que son techadas de zinc, resulten afectadas, otras que quizás sean de madera, pero no fue así porque las ráfagas no se sintieron con mucha fuerza aquí en la Romana. Además de eso, cuando se produce mucha lluvia, producen inundaciones urbanas. Hubo lugares aquí en la Romana donde hubo inundaciones urbanas, pero, como bien has dicho, el problema más fuerte se presenta en aquellos lugares donde las personas residen próximo a ríos y cañadas. Es ahí donde está el grave problema. Así es. Es ahí donde está el grave problema. Y es una tarea pendiente de cualquier gobierno solucionar esto. Es decir, hay que buscar la forma de que toda esa gente no viva alrededor de los ríos y las cañadas. Pero también evitar que vuelvan a vivir ahí, que vuelvan a ocupar esa zona. Sí, porque se dio el caso ya, que donde hubo una inundación, no sé si tú recuerdas, creo que eso fue en el 2000, me parece que fue por Jimaní, un río se desbordó y se llevó cantidades de casas y de familias, y gente muerta y desaparecida, porque la gente construyó en las fluencias del río. Y ya hoy en día, hermano, está más poblado esa vaina. Está más poblado que aquella vez. Cuando el río recogió, tomó su territorio de nuevo. Sí. A la gente, tú le pasa el caso que a la persona tú le construyes, oye, una vivienda, un multifamiliar. ¿Sabes qué hacen? Venden la vivienda, venden el apartamento a precio de vaca muerta. Y vuelven y se mudan otra vez. Al lugar. Como pasa en la Barquita, en la Barquita, pero no en la nueva Barquita, que ya es un sector, ¿verdad? Con edificios y comodidades, en la Barquita del río Sama. Como pasa en muchísimos de esos barrios que están a las orillas del río Sama, en ese lugar, la mayoría de esas personas le han dado casa, le han dado apartamento. Ellos venden el apartamento y vuelven otra vez. Sí. Aquí en La Romana hubo un proyecto así. Se hicieron unos apartamentos, yo no sé si tú recuerdas, hay unos apartamentos hechos por aquí por la salida. Era para la gente de Río Salado. No sé si tú recuerdas ese caso. El asunto era sacar la gente de ahí, de Río Salado, llevarlo para allá, ubicarlo ahí
y volver eso una zona como turística. Pues, ¿qué pasa? Los políticos, que eran los encargados de repartir ese asunto, ¿se lo repartieron a los políticos? se lo repartieron entre ellos. Y hubo, si 5 gente, según el Power Santana, que da la noticia, si a 5 gente de Río Salado le dieron eso, fue a mucho. Después ellos hicieron otras cosas. Oye, un proyecto que lo que iba a traer desarrollo a la Romana, crecimiento, porque ese río Romana, ese río tiene una característica que puede, porque el crucero llega hasta donde llega, eso se puede volver turístico, toda la ribera del río, todas las orillas del río, puede ser un proyecto turístico, pero no es así. Lamentablemente, no ha habido una posición política de resolver ese asunto, de darle sus casas a las personas y de que podamos construir un proyecto turístico en esa zona. Lamentablemente, no se ha dado el caso. Bueno, pero usted sabe que muchas personas, a veces yo pongo en duda, y lo he dicho en temas relacionados, por ejemplo, como por el coronavirus, de que muchas personas saben lo peligroso que es esto, y sin embargo, les gusta estar en el peligro. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que a veces pongo en duda lo que dice la ciencia de que el único ser vivo que tiene capacidad de raciocinio es el ser humano. Es decir, los animales no pueden razonar. Dicen por ahí, ¿verdad que sí? Sí. Eso fue lo que nos enseñaron nosotros, desde pequeños en la escuela. Yo tengo un gato que pero a veces yo pongo en duda eso, porque ¿por qué lo digo? Los animales ante el peligro huyen. El ser humano ante el peligro, por el contrario, se acerca. Así es. Y está demostrado con el asunto este del coronavirus, con la pandemia del coronavirus, cómo la gente desafía todo relacionado con el coronavirus. Es decir, le dicen, tiene que hacer aquello, tiene que hacer lo otro, hacer todo lo contrario. Pero además de eso, tenemos como ejemplo el hecho de que muchas personas saben que si llueve, van a crecer los ríos y las cañadas, sin embargo viven al lado de los ríos y las cañadas. Y va a llover y no salen de ahí. Exacto. Y no salen. Y no toman la previsión y saben muy bien que qué pared de la casa, si se produce la inundación, puede resultar afectada y siguen en ese mismo lugar. Entonces, a veces yo no entiendo al ser humano. Es decir, yo pongo en dudas el hecho de que los animales no razonan. No, que los animales no razonan, que ellos actúan por instinto. Oye, pero me gustaría que el ser humano no razonara y actuara por instinto como los animales. La Biblia habla del hombre animal. Del hombre porque espiritual. Los animales ante el peligro ellos huyen. Ellos huyen. Y el ser humano, por el contrario, se acerca al peligro. Entonces, yo creo que la ciencia debe revisar algunas cosas. La ciencia debe revisar algunas cosas, porque no, como que la actuación del ser humano hecha por el suelo, todo eso que la ciencia nos ha enseñado desde hace años. Y realmente pongo en duda muchas cosas que se nos ha enseñado en las escuelas. Eso es así. Franklin, permíteme tocar un tema aquí de Julio Tolentino, nuestro amigo Julio Tolentino. Regidor. Concejal por el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué dice Julio Tolentino? Mira, hay una foto por ahí que habla de unos 345,000 pesos mensuales, más incentivo ganaba el secretario administrador del Banco de Reserva. ¿Tú has leído eso por ahí? ¿Tú lo has visto en el Facebook? Sí, he visto ahí que han publicado eso. Han acabado ese hombre, Franklin. Pero Julio Tolentino sale en defensa porque él le pagaba, supuestamente, a esa jovencita, Franklin, mira esa, él le pagaba esa cantidad. Sí. Y vi muchos hombres criticando eso. Digo,
No, pero si esa jovencita. Digo, bueno, Poco y yo lo pagaría también. Poco le pagaba. Yo lo pagaría también, pero